Muy buenos días, estamos en Radio San Camilo. Iniciamos como todos los sábados a las 10 de la mañana nuestro programa Hablemos con los Padres. Con nosotros está ya Wendy. Wendy, buenos días, te damos la bienvenida. Recordarles a todas las personas que nos siguen a través del Facebook, Radio San Camilo Perú, pueden, terminada la intervención de la doctora Wendy, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y como estamos transmitiendo también por la plataforma Zoom, recordarles a las personas que pueden también llamarnos al número de teléfono del celular de la radio, el 910-808-628. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Wendy y a nuestro invitado también Gerardo, que en el otro segmento estará tratando un tema muy interesante. Buenos días con todos, buen día Wendy, buen día Gerardo, adelante por favor. Buen día, padre. Por fin llegó el día sábado, día para reencontrarnos. Recordar que estamos en vivo los sábados de 10 a 12 del mediodía. Hoy en el primer bloque, como decía padre Eduardo, vamos a desarrollar el tema Hablemos de estudiar y en el segundo bloque, a partir de las 11 de la mañana, contaremos con la participación de un invitado muy especial. Allá está con nosotros Gerardo para conversar sobre la importancia que tiene el deporte en el desarrollo psicológico de niños y adolescentes. Vamos a empezar de este tema tan importante, hablemos de estudiar. Sabemos que en el año 2020, por decisión del gobierno, está prohibido que los alumnos escolares repitan de año, desaprueben el año escolar. Sin embargo, hay colegios que para, de alguna manera, subsanar algunas deficiencias en el rendimiento o en el aprendizaje de sus alumnos, han decidido que durante estos meses de verano tengan algún tipo de reforzamiento. Y es aquí la importancia de este tema, justamente en esta época tan especial. Primero, empezar diciendo que el estudiar es parte normal del desarrollo de un niño y de una niña. Si bien todos estudiamos, incluso el estudio no tiene fecha de caducidad, hasta nuestros últimos días podemos estar y debemos estar estudiando. Sin embargo, este desarrollo intelectual, cognitivo, el hecho de aprender cosas nuevas, pues tiene de alguna manera un pico de desarrollo aproximadamente de los 7 a los 12 años. Es esa etapa, como decimos, que los niños aprenden como una esponjita, ¿no? Todo lo van absorbiendo. Entonces, es importante para empezar esto. Por qué lo menciono? Puede parecer algo muy obvio, pero hay personas que creen que el niño y el adolescente principalmente tiene que divertirse, tiene que jugar, tiene que socializar. Y por supuesto que lo tiene que hacer, por supuesto. Sin embargo, a veces se cree que el estudio forma parte ya de la universidad, cuando se termina el colegio, y eso no es así. Eso no es así, es todo lo contrario. Entonces, es parte, así como socializar, jugar, es el desarrollo intelectual. Tenemos que ver que los niños y adolescentes tengan un desarrollo en diferentes esferas. Algunas recomendaciones, vamos a ir de lo externo a un poco lo más interno. El espacio para estudiar. Lo repito o lo digo porque esto ya es bastante conocido, pero de repente puede pasar que se nos esté olvidando de ponerlo en práctica. Hay que procurar que el espacio para estudiar sea el mismo lugar, la rutina, como hablábamos la semana pasada. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que los chicos un día estudian en su cuarto, otro día estudian en la sala, otro día estudian en otra parte de la casa. No, hay que procurar que ya sea, hay que asociar tal lugar es para estudiar. Procuremos eso, por favor. La rutina en ese sentido. La rutina, como hemos dicho, da orden, da seguridad cuando hablamos de niños y adolescentes. Tiene que ser un lugar donde haya luz. ¿Por qué? Porque muchas veces si es un lugar oscuro, invita al sueño, ¿no? Me imagino a ustedes les habrá pasado también cuando, bueno, antes de la pandemia, cuando había una charla y de repente tenían que transmitir alguna diapositiva y apagaban las luces y
un montón caían en los brazos de Morfeo. Entonces tenemos que cuidar mucho, tiene que ser una luz en la medida de lo posible natural, ¿no? El sol que le ilumine, o una luz artificial si fuera muy oscuro, pero tiene que estar iluminado, ¿no? Iluminado sobre todo, no la cara del niño, sino iluminado el cuaderno. Ojo, ¿no? Cuando tenemos de repente esas lamparitas para poder ubicar la luz, lo que tenemos que alumbrar es lo que vamos a leer, lo que vamos a ver, el cuaderno, no son nuestros ojos realmente. Tiene que haber ventilación, más aún ahora que estamos en época de pandemia, que tanto se nos dice que tenemos que estar en espacios abiertos, pues dentro de casa también. Pues todo eso contribuye también a que tiene que haber las condiciones físicas también en ese sentido. Sabemos que la mayoría de la población limeña, por ejemplo, tiene rinitis alérgica. Casi todos los limeños, por no decir todos, en mayor o menor grado lo tenemos. ¿Y cuál es la recomendación? Una de las recomendaciones para la rinitis alérgica justamente es tener las habitaciones ventiladas. Entonces, como vemos, la ventilación tiene muchísimos beneficios, no solamente por el tema del coronavirus, de la rinitis alérgica, etcétera, sino que también hace que la persona se encuentre en un ambiente saludable, ¿no? No es lo mismo que esté circulando aire y que yo esté estudiando que sea un lugar pues donde no se abren las ventanas. Eso también hay que recordar. Los ruidos. A veces pasa que mientras el niño o el adolescente está estudiando o está repasando, muy cerca el otro hermano está viendo televisión, los papás están riendo, el otro está llamando por teléfono, entonces hay demasiada bulla. Y como sabemos, cada vez en nuestro medio, en nuestra realidad, las casas tienden a ser cada vez más pequeñas, los departamentos, todo se está escuchando. Procuremos, por favor, que a la hora que los chicos van a estudiar, hagamos actividades, pero que no generen ruido. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Y si voy a hacer algo, pues algo con ruido que sea bajo, bueno, incluso están también los audífonos, ¿no? Que no es lo más recomendable desde el punto de vista de la salud, pero a veces tenemos que hacerlo. Y entonces hay que tratar, por favor, que no haya bulla, ¿no? Que no haya bulla, por favor. Eso también, por favor, para los vecinos, ¿no? A veces, y eso es muy frecuente, como les digo, yo lo que les hablo es casos reales, no son de libro. A veces dentro de casa están haciendo silencio, pero el vecino del costado pues pone su televisión a todo volumen. Entonces eso también hay que tener un poquito de respeto por nuestros vecinos. Tenemos que respetar que no todos están haciendo lo mismo que nosotros en ese momento. Entonces procuremos modular el volumen de lo que vamos usando. Otro tema que habíamos conversado la semana pasada, y vale la pena recordarlo ahora, es el horario. Tenemos que hacer un horario con los chicos. Ahora que están en las vacaciones, pero que están asistiendo virtual o presencialmente, porque hay algunos chicos que están yendo a clases particulares en forma presencial, cuidando la distancia social, etc. Entonces ahí es importante que tiene que haber un horario en casa. Estemos en época de vacaciones o estemos en época de clases. A veces creemos que los horarios solamente es cuando están estudiando los chicos. Y eso no es así, porque ¿cuál es la gran queja de los papás en esta época de vacaciones? Mi hijo para echado, no se levanta después del almuerzo, ¿no? Se la pasa despierto en la madrugada. Es decir, es un desorden total, total. Mucho más en esta época que ha pasado de la pandemia, donde no era presencial, pues ha dado oportunidad a que haya todavía más desorden en los horarios. Acá, por favor, eso es importante. Y ahí quien tiene que monitorear, quien tiene que tomar la iniciativa, son los papás o quienes hagan la función de ellos. Va a ser rarísimo, rarísimo que un niño o un adolescente se siente, hay, pero son poquitos, y que haga su horario. Generalmente eso tiene que ser de alguna manera conducido, dirigido por un adulto o una adulta. Otro aspecto a tener en cuenta
Quería antes de eso, antes de seguir, recordar que después de este bloque vamos a ir respondiendo sus dudas, consultas, comentarios acerca de este tema, así que también les invitamos, como decía Padre Eduardo, que vayan escribiendo sus consultas, sus dudas en el chat, ¿no? En el chat de quienes están en Zoom o también en el Facebook. Bueno, siguiendo con lo que estábamos comentando, ¿cómo podemos organizar el tiempo? A veces cometemos el error que los tenemos a los chicos estudiando una hora, hora y media. No, sabemos por diferentes estudios que el tiempo que un adulto, que un adolescente, que un niño puede estar en forma continua prestando atención es muy corto. Va variando de acuerdo a los libros, a los autores, pero no es pedagógico, por decirlo así, pues que un niño, no estoy hablando de adolescente, pues lo tenga más de una hora seguida, más de una hora seguida estudiando. Es mucho mejor que los chicos estudien corto tiempo, o sea, eh, digamos, una media hora y después unos 5 minutos de descanso, ¿no? Otra media hora, 5 minutos de descanso y así, por poner un ejemplo, no digo que sea así de manera rígida, es preferible eso a que lo tenga 2 horas, pero esas 2 horas no las está aprovechando porque me la paso como hora y media o una hora haciendo que me haga caso. Entonces, eso tenemos que ver. Yo recomiendo a los papás, porque hay chicos que rapidísimo ya se distraen, se aburren. Yo les recomendaría que tengan un reloj, y que vean cuánto tiempo su hijo, su hija, con nombre y apellido, puede estar atento o atenta en forma continua, ¿no? Van haciendo ese pequeño, digamos, experimento. Y van a encontrar el tiempo de atención que tiene esa persona. Entonces, procuremos seguir ese ritmo, ese ritmo. Hemos estado hablando de las condiciones externas, pero hablemos ahora de cómo tiene que ser la actitud de los adultos. A veces creemos que esto le corresponde solamente al niño. Hay chicos que son muy independientes y no necesitan que uno les esté preguntando ni diciendo, estudian, hacen la tarea y se organizan solos. Sí, los hay, pero dudo muchísimo que sea la mayoría. El gran grupo no está con esas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aquellos chicos que hay que estar, como se dice, empujándolos un poco para que estudien? En primer lugar, tenemos que hacer ver que el estudio no es un castigo. A veces, sin querer, con los mensajes que nosotros damos, pareciera como que estudiar es un castigo, ¿no? Si el chico se ha portado mal, ha desobedecido, ya ándate a estudiar, ¿no? Como si fuera un castigo, como si fuera una sentencia. Entonces, si yo empiezo a utilizar ese lenguaje, el niño empieza a asociar que es un castigo que yo vaya a estudiar, cuando es todo lo contrario, cuando es todo lo contrario el estudio. Entonces, primero yo tengo que motivar a la persona, tengo que hacer ver que el estudio, todos los beneficios que tiene el estudio, pero no sermonear, porque los adolescentes, por ejemplo, lo que menos quieren, lo que más les aburre y lo que más les irrita es que los adultos les demos sermones. Porque mira, estudiar es así y yo pude salir adelante. O sea, el adolescente, en primer lugar, ni siquiera le está escuchando y segundo, le está irritando tremendamente. No tuvimos ningún resultado con eso. Tengo que motivar, tengo que motivar, tengo que hacer ver a la otra persona para qué me ayuda el estudio. Y ahí es importante que esa reflexión la tengan los padres, porque ¿cuántas veces ha pasado que uno pregunta a los papás, señor, señora, y dígame, ¿por qué es importante que su hijo estudie? Y la clásica respuesta es para que sea profesional, pero esa respuesta realmente no tiene, o sea, un adolescente, el adolescente quiere ser guitarrista, cantante, o sea, no es un motivo suficiente para eso. Entonces sería importante que reflexionemos por qué es importante el estudio, ¿no? Eh, Hablábamos antes de empezar el programa
¿no? Con, con nuestro invitado que después vamos a conversar, con Padre Eduardo, ¿no? Qué importante es el estudio, que incluso las personas que van a dedicarse a la vida sacerdotal y religiosa tienen que estudiar, tienen que estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque acaso son para ser profesionales, ¿no? Esa es una interesante pregunta que tendríamos que hacerla. Muchos santos han promovido el estudio, porque muchas veces el estudio es visto como una forma de conocer, de acercarnos a Dios y de acercarnos a los demás. Es una forma de cómo me voy realizando como persona, porque si solamente yo le doy la utilidad al estudio porque vas a ser profesional y así vas a ganar plata, a un adolescente, primero que realmente si somos cristianos católicos, pues realmente sabemos que el trabajo es un medio de santificación, ¿verdad? Y para poder trabajar y hacer algo tenemos que estudiar. Entonces tenemos que darle ese sentido trascendente, no tan superficial de lo que es el trabajo. No es para que yo coma, obviamente me va a servir para el sustento económico, pero es algo mucho más que eso empieza por una reflexión de los padres, ¿verdad? Entonces sería importante darnos ese tiempo, papá, mamá, cuidador, cuidadora, para reflexionar sobre eso. ¿Por qué es importante que este niño o este adolescente estudie? ¿No? Hay que darle ese enfoque. Yo diría que podríamos dividir, si queremos así, para fines, vamos a decir, didácticos, porque sabemos que es horrible que nos estén rotulando y etiquetando, pero para fines solamente de esta charla, podríamos dividir a los niños y adolescentes respecto al estudio, no estoy hablando de aprendizaje, al estudio, en tres grupos. El primer grupo, diríamos que está constituido por niños y adolescentes que no necesitan ningún tipo de supervisión ni acompañamiento en el estudio, porque ellos son totalmente autónomos. Solos se organizan, solos hacen su tarea, si tienen alguna dificultad, ellos lo van resolviendo, estudian, o sea, súper responsables, adecuados. Esos chicos, a Dios gracias, sí existen. No son la mayoría, parece que no, pero ahí está. Digamos, con esos chicos, sí habría, ¿qué cosa nos quedaría a nosotros? Seguir motivándole. Así estemos acostumbrados que todos los años salga en primer puesto, no caigamos en el error de, ¿ya para qué lo voy a felicitar si siempre sale en primer puesto? No, porque ese chico, esa chica, necesita, necesita que reforcemos, como se dice en psicología, que hagamos ver y hagamos sentir que estamos apoyándole esa buena actitud. Entonces, por favor, eso hay que hacerlo, porque hay muchos chicos que vienen a la consulta por diferentes problemas de salud mental, que son súper estudiosos, pero ¿qué cosa es lo que me dicen? Doctora, a mí mis papás ni siquiera me hacen caso, porque como siempre salgo en primer puesto, en cambio a mi hermano que para jalando, hasta casi lo jalan de año, todo es para él. Y es cierto, y es cierto. Entonces, tratemos, por favor, que si tenemos en casa ese grupo de chicos, primero demos gracias a Dios y segundo, sigamos motivando, felicitando, motivando a esa persona que continúe. Porque si no, lo que podemos hacer es ir matando, ¿no? En el mandamiento se nos dice no matar y no solamente es pues matar de quitarte la vida, sino vamos matando ilusiones, vamos matando buenas intenciones, no hagamos eso. Entonces, eso es con el primer grupo. Con el segundo grupo, podríamos decir que son chicos que sí hacen su tarea, sí estudian, pero no de forma constante y permanente. Son de repente chicos que hacen, pero el curso que les gusta, el curso que no les gusta lo dejan al último y de repente no lo hacen. Entonces, a ese grupo de chicos, digamos en el término medio, que sí llegan a hacer, a cumplir, pero no a cabalidad, ahí tenemos nosotros que supervisar. ¿A qué me refiero? Hay chicos que, por ejemplo, me dicen, no me ayudes, mamá, papá, yo lo hago solo. Ya, si es adolescente sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que respetar, porque es adolescente, tiene que desarrollar
su independencia, su autonomía, pero como sabemos que es un chico que no cumple todo, entonces lo que tenemos que hacer es supervisar, es decir, termina el día, a ver, pásame, entonces voy a revisar si has hecho esto, reviso, esto te falta, esto lo has hecho bien, entonces tengo que hacerlo. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces, los chicos le dicen a la mamá, y digo la mamá porque lamentablemente los padres, varones, brillan por su ausencia. Entonces le dicen a la mamá, mamá, ya terminé, ¿ah? Ya terminé todo. Entonces la mamá súper confiada. Y se da cuenta la mamá cuando termina el bimestre que todas las veces que su hijo le dijo que había terminado, no era cierto. Y sale con el desaprobado en la librería. Entonces tiene que haber, por favor, una supervisión. No vamos a estar eh, sabiendo que estas personas quieren liberarse de alguna manera sin cumplir a cabalidad, tenemos que supervisar. Y hay un tercer grupo que hay que estar permanentemente con los chicos al costado, viendo que hagan la tarea, ayudándoles a que comprendan, a que lo hagan, ¿no? Ahí tienen que estar permanentemente al costado. Entonces, como estamos viendo, no es que todos somos cortados, ¿no? Con la misma tijera. Cada uno tiene sus características y acá, por favor, es importante saber que si en una familia hay varios hermanos y de repente un hermano pertenece al primer grupo, el otro al segundo y el otro al tercero, cosa que no es rara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En primer lugar, no caigamos en la tentación de decir o creer que uno es mejor que el otro. Acá no hay que hablar de personas, hay que hablar de acciones. Las acciones de fulanito no son correctas, pero no es la persona. Entonces, evitemos, por favor, en número uno, comparar. Mira, tu hermano cómo hace así. Mira, yo cuando era niña yo no hacía esas cosas. Mira, entonces no comparemos, porque no ganamos nada, más perdemos. Perdemos confianza en los chicos, perdemos que haya un ambiente de paz, perdemos que la autoestima se vaya reforzando, sino todo lo contrario. Entonces, en primer lugar, no comparemos. En segundo lugar, cuando tenemos a chicos del segundo o tercer grupo, es decir, chicos que necesitan una supervisión o los chicos que necesitan que estemos al costado de ellos, pues ahí es importante porque va a haber momentos en los que nos va a producir cólera, rabia. Hay que procurar saber controlar esos impulsos y evitar a toda costa insultos. Eres un burro, eres un tonto. Muchas veces eso duele mucho más que los golpes, mucho más que los golpes, y gente que ya es adulta y adulta mayor sigue recordando esos insultos por parte de sus padres. Entonces no es poca cosa. Evitar, por favor, a toda costa los insultos, las amenazas. Mira, si no entiendes esto, ¿no? Te va a pasar esto. Hay que evitar eso. Los golpes, obviamente, porque muchas veces corre sangre, corre sangre, corre sangre cuando es el momento del estudio, ¿no? Y empieza a haber gritos y es una situación muy dolorosa, muy dolorosa. Hay que, por favor, evitar a toda cosa porque ni siquiera es efectivo. Primero que va en contra de los derechos del niño y del adolescente, para empezar, hay un tema legal, hay un tema, sabemos si somos cristianos, católicos también, y no tiene resultados ese tipo de agresiones, ¿no? Al final, la vida nos pasa factura. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a ir de ahí un poco cerrando para después en el siguiente bloque dar paso a las preguntas, dudas, comentarios que tengan ustedes que amablemente nos escuchan y ven. Y bueno, acá viene la situación de cuándo tengo yo que prestar atención porque podría estar habiendo algún problema que necesite ayuda profesional. Hay chicos que no es que no quieran estudiar. Hay chicos que son muy inteligentes, muy hábiles, pero no les gusta el estudio. Entonces, por más que tengan esa capacidad, van a salir desaprobados, van a rendir poco, etc. Pero hay otro grupo de chicos que, estando tranquilos, serenos,
relativamente motivados, no llegan a comprender lo que se les está explicando. Y a veces puede ocurrir que estén teniendo los chicos una discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad para aprender, para conocer, para reflexionar, para ir adquiriendo nuevos conocimientos, está disminuida, está por debajo de lo normal. Y eso es algo con lo que la persona nace y no se puede cambiar. Es como el color de mis ojos, el color de mi cabello. Es algo que por más que yo me ponga lentes de contacto o me pinte el cabello, me va a seguir creciendo el color de cabello que tengo, voy a seguir teniendo este mismo color de ojos. Entonces es una situación que muchas veces no es que los chicos no quieren estudiar, sino que muchas veces no pueden. Y acá, con eso quiero terminar, muchas veces a la consulta externa de psiquiatría de niños y adolescentes llegan casos de niños, vamos a decir, de 5 a 9 años más o menos, en ese lapso, que llegan por problemas de conducta, porque la profesora antes de la pandemia o ahora los padres se quejan diciendo que los chicos ni siquiera se sientan en la silla, que se la pasan jugando, que uno les explica y miran para otro lado. Y muchas veces, no digo que todos los casos, pero muchas veces son chicos que tienen lo que nosotros llamamos un retraso mental. Quiere decir que son chicos que no están comprendiendo del todo, no están entendiendo del todo lo que se les está diciendo, entonces se aburren y empiezan a hacer otras cosas, ¿no? O algo más sencillo. Por ejemplo, hay chicos que uno está explicándole las vocales, enseñándole, y empieza a agarrar los lápices y los empieza a colorear. Entonces, a veces son chicos, no es que no quieran, a veces, algunos sí, obviamente, pero hay otros que no pueden. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque si fuera así, si yo veo que es un niño, una niña, que yo le estoy hablando algo y me mira perdido o perdida como si no estuviera entendiendo nada, pues mi primera recomendación es que habría que consultarlo con un médico, en este caso, con un pediatra. Cuando nosotros tenemos cualquier duda de algún problema de salud, de cualquier tipo, respecto a menores de edad, realmente lo correcto es ir primero al pediatra. No es ir de frente al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo, no. Es primero ir al pediatra y el pediatra le irá diciendo, conduciendo a qué especialista tiene que ir. Pero el pediatra es, como se dice, el médico general, vamos a decir, el médico general de los niños, el médico internista, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser, como yo he detectado varias veces, y no solamente yo, colegas también, que chicos que tienen un retraso mental que nadie lo ha detectado, que todo el mundo le ha dicho, es malcriado, tiene problemas de conducta, pero realmente tiene retraso mental, están en un colegio para chicos regulares, un colegio regular, cuando ese niño o niña debería estar como alumno inclusivo, es decir, estudiar con chicos de su edad, pero las profesoras o los profesores tener diferente exigencia académica, es decir, exigirles menos porque su capacidad intelectual está más abajo de lo que debería corresponderle para su edad. Entonces, eso podemos ir un poco diciendo este tema en forma resumida, porque obviamente da para más. Padre Eduardo, creo que ya estamos cerrando, me parece, este primer bloque. Las 10:30. ¿Te parece si podemos escuchar un canto? Un bonito canto que nos ayude un poco a considerar lo que nos has presentado en este primer bloque, y mientras tanto, pues bueno, hacemos la invitación a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Si desean escribir sus preguntas al chat del Facebook, la doctora Wendy podrá leerlos y resolver sus inquietudes. O si por otro canal desean comunicarse con nosotros,
pueden llamar al teléfono del canal, disculpen, de la radio. Ya estoy, Wendy, ya estoy soñando. Próximamente, padre, próximamente. Estamos soñando ya en grande. Bueno, pueden llamar al teléfono de la radio, al 910-808-628. Bien, vamos a escuchar este bonito canto de Miguel Quiñones. Yo sé que no es fácil el seguirte a ti, Señor. Puerta estrecha la que lleva la vida, angosto camino, vivir amando a los demás, sobre todo a los que son enemigos. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí contigo, Señor. Yo sé que no es fácil el cargar con nuestra cruz, complicado renunciar por amor, y ante las pruebas, la calumnia y el temor, cuesta mucho sostenerse la fe. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí al pie de la cruz. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Yo sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte, difícil camino, vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí contigo, Señor. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Son las 10:36 en Radio San Camilo. Estamos tratando con la doctora Wendy este tema de Hablemos del Estudiar. Hemos escuchado este bonito canto de Miguel Quiñones que nos habla sobre la fe en Jesús.
te invitamos a que presentes tus inquietudes a través de el chat del Facebook Live de Radio San Camilo o llamándonos al número de teléfono de la radio. Te comparto el número, es el 910-808-628. Wendy, creo que tienes una inquietud ahí en el chat del Facebook. Sí, justo acá estoy viendo de Carmen Fernández. Un saludo para ti, querida Carmen. Carmen hace una pregunta súper frecuente y me ha gustado mucho que la haga. ¿Cómo negociar y concientizar con los niños y adolescentes los horarios del día para formar hábitos y no se amanezca en juegos en línea? Gracias. Bueno, Carmen, tu inquietud es compartida por muchísimas personas, así que vamos a desarrollar este tema porque da luces para ver varios puntos. En primer lugar, en la habitación de los niños y adolescentes no tiene que haber televisor, no tiene que haber laptop o computadora. Eso para empezar. Y no solamente de los niños y adolescentes, en los del adulto tampoco. Eso estamos hablando de lo correcto, ¿no? Otra cosa es lo que se hace, pero vamos a hablar de lo que deberíamos de hacer. Entonces, muchas veces cuando los chicos se amanecen 3, 4 de la mañana usando los juegos en línea, por lo general es porque está en su habitación. Entonces, no, tiene que estar en un lugar donde los padres tengan acceso, porque yo, si soy la mamá, papá o cuidador, no voy a estar pues invadiendo la habitación del adolescente o del niño. Entonces tiene que estar en primer lugar en un ambiente que no sea el dormitorio. Y para eso también obviamente nosotros tendríamos que dar el ejemplo. Así que empezando por ahí. Lo otro, muchas veces los juegos en línea o diferente tipo de juegos lo usan con el famoso smartphone. Ese es el otro punto. Eso de repente lo vamos a conversar en otra oportunidad. Pero no es recomendable que los menores de edad tengan un smartphone propio. Y en caso lo tengan, tiene que haber un horario. O sea, no puede ser que la mamá o el papá se vaya a dormir sin el smartphone del hijo. No. Entonces, tiene que haber esa situación. Si nosotros decimos eso, obviamente va a haber muchísima resistencia por parte de los chicos, ¿no? Se va a formar todo un alboroto, por decirlo menos. Entonces ahí hay varias formas de hacerlo. Obviamente siempre hay que apelar primero a la razón, ¿no? Pero muchas veces por ahí no se puede negociar con los chicos, ¿no? Porque ellos se les mete esa idea y bueno, quieren. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, Carmen, es un horario. Eso es lo primero. El horario, como tú bien has puesto, en el buen sentido de la palabra hay que negociarlo, entre comillas. Es decir, tengo que ponerme de acuerdo con el niño, con el adolescente. Si de repente yo le digo, por poner un ejemplo, mira, vas a usar la computadora 1 hora, y el adolescente me dice, no, yo quiero 2 horas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir negociar? 1:30. Es decir, los dos cedemos. Ni tú ni yo, ni blanco ni negro, gris, ¿no? Entonces, a eso voy con negociar. No es que yo voy a obedecer todo lo que él me dice, ¿no? Como si fuera mi papá o mi mamá, ni yo le voy a decir y él lo tiene que cumplir. No, negociar es eso. Tú dices blanco, yo digo negro, al final no va a ser ninguno de los dos, va a ser gris. Eso tenemos que ir empezando, porque esa es una habilidad que muchas personas, después hay problemas en las relaciones interpersonales por esa situación. Entonces hay que ir desarrollando esa habilidad desde temprana edad. Eso para empezar, Carmen, ¿no? El negociar en el buen sentido de la palabra el horario. Ahora, hay chicos que así uno se siente y todo eso no se puede. Entonces ya en el último, no digamos en el último caso, pero una de las últimas opciones sería lo siguiente. Si tanto les gusta el juego en línea,
eso tiene que ser un premio y eso entra ya en lo que se conoce como la famosa modificación de conducta. Es decir, si tanto le gusta el juego en línea, eso se lo va a tener que ganar cada día. Porque si está todo el día en juego en línea, dudo que tienda su cama, dudo que se bañe, dudo que haga su tarea, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ahí viene la negociación. ¿Qué cosa es lo que yo quiero que él haga? Y a cambio, si lo hace, se gana, por ejemplo, media hora de juego en línea. Haces tal cosa, te ganas otra media hora o una hora, eso depende. Pero lo que voy es, la idea es que se lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar. Y si no lo hace, no se lo gana. La forma de sancionar, la forma de castigar, que estamos hablando un adelanto porque Dios mediante más adelante vamos a hablar de las sanciones, pero la sanción es quitarle al niño o al adolescente lo que más le gusta. No es insultarle ni pegarle, no. Eso que tanto le gusta, yo se lo quito. Ese tema es importante que si en la familia está papá y mamá presentes, los dos, como se dice, hablen el mismo idioma. Porque de nada va a servir que, por ejemplo, la mamá ponga sus condiciones y le dice, ya, te voy a dar una hora de juego en línea, pero si tú barres tu cuarto, por ejemplo, y de repente el chico no barrió el cuarto, lo justo es que no le dé esa hora de juego en línea, pero de repente viene el papá y le dice, ya toma, anda nomás. Entonces todo se fue al agua. Acá es importante que papá y mamá se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo. Y hay familias, por ejemplo, que no está el padre presente, está la madre, pero la madre vive con su mamá, es decir, con la abuelita del adolescente, las tías, los tíos. Entonces muchas veces también la queja de las mamás, doctora, yo le he puesto las reglas, pero viene mi mamá, o sea, la abuela, y pum, le da todo para al nieto. Entonces, no, por favor. La autoridad, como lo vamos a decir varias veces, no son de los tíos, ni los abuelos, ni los hermanos. Es papá y mamá por igual. En caso que por alguna situación no estén presentes, quien haga ese rol. Pero no es que cualquiera, por ser adulto o por ser mayor que el niño, se da ese lugar de autoridad. Eso no es correcto. Entonces, por ahí sería más o menos, Carmen, no sé si ha quedado claro o tienes todavía alguna duda pendiente. Bien, ¿algo más, padre Eduardo, por el momento? Teníamos una llamada telefónica, pero cayó la llamada. Aquí la tenemos de nuevo. A la persona, por favor, que vuelva ¿Aló? a intentarlo, por favor. Aló, por ¿Aló? favor, quería hacer una consulta. Sí, adelante, por favor. Buen día. Muy amable. Buenos días, doctora. Quería hacerle una consulta. Cuando los adolescentes no quieren estudiar determinada clase, atender al profesor en el Zoom, debido a que se quejan, no es solamente un adolescente, sino 2 o 3 adolescentes de diferentes domicilios, ¿no? Que dicen que el profesor es muy monótono, que no lo aburren mucho, los aburren mucho. Las madres deberíamos de hablar con el profesor, siendo ellos ya adolescentes, o seguirles insistiendo que sigan escuchándolo. Gracias. Muchísimas gracias porque me parece una pregunta excelente que justo iba a hablar de ese tema, pero tú lo has puesto en contexto y me parece excelente. Gracias por tu consulta. Mira, acá es importante, son las preguntas de la vida diaria, ¿cierto? Y por eso les invitamos a que las hagan. Hay que ver acá, porque ha habido un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar al profesor, que tiene que ver mucho con la generación. Muchos años atrás, el profesor era una persona más que de autoridad, una figura que inspiraba miedo. Estoy hablando de muchísimos años atrás, ¿verdad? Ahora me parece que nos hemos ido al otro extremo. Un adolescente tenemos que ver el rol que tiene. El adolescente en un colegio, en una clase, tiene el rol del alumno.
el rol del profesor. Es decir, ahí el profesor, sea aburrido, sea divertido, está ejerciendo un rol de autoridad, ¿verdad? Entonces, no tenemos que olvidarnos de los roles, por favor, para nuestra amiga que nos llamó. Los roles, no las personas, los roles. El rol del profesor es de la autoridad. El rol del alumno es del estudiante. Entonces, no puede ser, porque ahí viene el tema de los valores, que si una figura de autoridad me dice, prendan la cámara, es una figura de autoridad, no es mi amiga, no es mi vecina, no es mi prima, es mi profesor. El profesor me está dando una indicación. Entonces, si yo soy la alumna, tengo que prender la cámara porque eso es el respeto a la autoridad. Pero ¿qué sucede, mi querida, no sé el nombre que nos llamó nuestra amiga? Si tú cedes, ¿qué va a pasar? Estás desautorizando al profesor. ¿Y qué va a suceder más adelante? Que lo que está haciendo ese adolescente con el profesor lo va a hacer contigo si ya no lo ha hecho antes. Entonces, acá, por favor, tenemos que cuidar, y eso me ha encantado la pregunta, tenemos que cuidarnos entre adultos la figura de autoridad que representamos. Y acá me voy al plano familiar. El papá y la mamá. Si yo veo que el papá, si yo soy la mamá y veo que el papá está diciendo algo incorrecto a mi hijo, yo no le puedo llamar la atención a mi pareja o a mi esposo delante de mi hijo. ¿Por qué? Porque le estaría quitando autoridad. Se lo diré en privado. Entonces acá, por favor, ¿cuándo yo tengo que reclamar por algún profesor, que incluso hasta la UGEL, tengo que hablarle al director, cuando hay una situación, pues, de un maltrato, ¿no? Cuando hay una situación de un maltrato. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la respuesta es no, porque tenemos que formar a los chicos en valores. El valor primero es el respeto. Si a mí el profesor me dice prende la cámara y eso no está yendo contra mis derechos humanos ni contra mi dignidad, tengo que prender la cámara. Y lo segundo es que tengo que prepararle para la vida real. La vida real, cuando termine el colegio, a veces creemos que el colegio queremos crearles a los chicos como que es una burbuja. La vida real no es así. La vida real no es que como tú eres aburrido, entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que este chico vaya a la universidad. ¿Qué va a pasar ahí? Lo jalan. Que este chico después vaya a un trabajo, lo despide, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que formarlo para la vida. Y la vida nos exige que nos adaptemos a las personas, que aceptemos las diferencias, ¿no? Entonces que seamos tolerantes. Por más que a mí me guste a una persona más divertida y este no es divertido, pero la vida es así. ¿Qué nos enseña, ahora que estamos en esta radio tan bonita, qué nos enseña Jesucristo? ¿Qué nos enseña? Que nos aceptemos, que nos amemos los unos a los otros, no el que me cae bien, no el que me cae bien. Si Cristo no actuó así, si Cristo aceptó a todos, ¿quién soy yo para actuar diferente a Él? ¿Quién soy yo? Entonces, por favor, no estemos, que eso es el problema muy frecuente en esta época. Yo sé que los papás no lo hacen de mala intención, pero va a sonar fuerte, no lo digo por la amiga que nos ha llamado, estoy hablando en general, pero por estar dando esa situación de que los tratemos como una burbuja a los chicos y todos sus deseos son órdenes, pues hay muchos problemas más adelante. Y los chicos, incluso desde que son pequeñitos, se vuelven lo que se conoce con el nombre de tiranos, en unos pequeños tiranos. Entonces, no, por favor, siempre tenemos que, y ya nos vamos al plano espiritual, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Si Jesús en esta época fuera estudiante y ve a un profesor que le dice prende la cámara, ¿qué haría Jesús de estudiante? ¿Me voy y le reclamo, oye, ponte más divertido? No. Entonces, yo creo, por favor, que está muy bien, como repito, no lo digo por la persona que ha llamado, hablo por las personas que
que muchas veces he tenido la oportunidad de atender y sigo atendiendo, veo que ese es un error bastante frecuente. Así que, no, por favor, ayudemos el tema del respeto. Lore quiere hacernos una pregunta. Sí, Lore, te escuchamos. Días, doctora. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás, Lore? Cuéntame. Lo que le quería preguntar es de que, mire, uno puede transar con tanto como un niño como un adolescente para que haga determinada actividad, ¿no? Pero luego después el niño, tanto como el adolescente, se acostumbra a como un negocio, ¿no? Como usted mismo lo ha dicho, es un negocio. Si yo no hago tal cosa, esto no lo hago lo siguiente, ¿no? Y que de qué manera podría ser de que no entremos en eso de negocio, sino de que ellos más que todo sean conscientes, sean eh, de poder hacer la actividad. Porque de como usted está también diciendo, se vuelve el niño o el adolescente un tirano que nos manipula y nos quiere decir, yo hago tal cosa porque voy a recibir lo otro. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros fomentar ese criterio en tanto en los niños como en los adolescentes para que realicen sus actividades de estudio o diversas actividades? Excelente, Lore. Muchísimas gracias porque tú das pie, tu pregunta, a hablar un tema muy importante. Estamos hablando de temas, digamos, más específicos, más directivos, pero vámonos al tema de fondo, que es el que está tratando Lore, ¿no? Es decir, el que yo haga las cosas por el valor que tienen en sí, porque es lo correcto. Tengo que decir la verdad, no porque me van a dar un premio, sino porque la honestidad es un valor y yo debo practicar ese valor. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto se remonta mucho tiempo atrás. Cuando los chicos nos obedecen sin que tengamos la necesidad de ofrecerles una recompensa. ¿Cuándo nos obedecen? Cuando nos hemos ganado, esos chicos con los que tenemos que estar ahí negociando y todo eso es porque son chicos a quienes nosotros no estamos representando autoridad sobre ellos. Y eso es porque si yo represento autoridad, le digo, tiende tu cama y tiende tu cama y la tiende. No tengo que estar, oye, te doy una hora de juego, etcétera. Pero cuando yo ya tengo que recurrir a eso de una hora de juego y al negociado, como se dice entre comillas, cuando yo no represento autoridad para esa persona. Cuando digo algo y es como si el viento hubiera soplado. Cuando yo no me he ganado la autoridad, han tenido que pasar dos cosas. Una de las dos o las dos juntas. Número uno, cuando desde muy pequeño o muy pequeña no le he puesto límites, no le he puesto reglas, no le he puesto esto se puede, esto no se puede. Cuando todo ha sido sí, 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 todo lo que tú quieras. Eso es número uno. Lo más frecuente no es eso. Lo más frecuente es cuando no ha habido una relación de afecto, cuando ha habido ausencia de los padres, cuando quien ha criado ha sido la abuela, ha sido la niñera, o el padre o la madre ha estado ahí, pero como se dice, de cuerpo presente porque no jugaba con el niño, porque no se divertía con él. No ha habido una relación afectiva. Entonces, la autoridad yo me la gano con el afecto. Y ese afecto va naciendo cuando una persona me inspira confianza. Para yo querer a alguien, primero se ha ganado mi confianza. Primero se ha ganado mi confianza. ¿Y cuándo se gana mi confianza? Cuando es una persona que me acepta, que no me está criticando todo lo que hago, que me escucha, que me comprende. Entonces, ¿qué sucede cuando nos retrocedemos en el tiempo? No es que el niño es el del problema y el tirano, sino que he sido yo adulto sin querer, sin darme cuenta, que no he puesto límites, siempre le he estado criticando, no he pasado tiempo con él, no he jugado, no he sido tierna, no he sido cariñosa. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Desde muy pequeñitos, la vida me pasa factura. La vida me pasa factura. Y tengo que aceptarlo. Es decir, padres, madres son conscientes que años, desde que nació el niño, por diferentes circunstancias, no por maldad, por diferentes circunstancias, han cometido este error y quieren que el niño pues haga borrón y cuenta nueva y que ahora se porte bien. No, lamentablemente en esta vida, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer tiene sus consecuencias. Entonces, lo que me toca es cosechar
lo que sin querer sembré. Así es. Y tengo que yo asumir e involucrarme como parte del problema y parte de la solución. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el error? Que van los niños acompañados de los padres y muchas veces, no lo digo por Lore, estoy hablando en general por las experiencias que yo he tenido, van y los padres sienten que el único, que no se sienten parte del problema, el problema es el niño. Y la solución tampoco se sienten parte de la solución. Entonces este problema lo arrastran hasta que, eternamente. Entonces es eso, mi querida Lore, la situación del afecto. Con esto termino, y esto también es un poquito duro de hablarlo, que hay casos, no vamos a decir que son la mayoría, pero hay casos que los niños, que las personas ya nacen con ciertas tendencias, con cierta facilidad a tener ciertos rasgos de personalidad que se llaman, lo que nosotros llamamos rasgos disociales. ¿Qué quiere decir rasgos disociales? Son características de personas que rompen normas, que todo lo que tienen que hacer, lo correcto, lo que la sociedad acepta, no lo cumplen y hacen todo lo contrario, ¿no? Si la sociedad dice no mientas, son chicos que mienten. Si la sociedad dice no golpees a los niños, estos chicos golpean a los niños y a los padres, ¿no? Entonces esos ya son problemas mayores, porque es un tema de personalidad, ¿no? Muchas veces, no vamos a poner nombres, pero probablemente alguno o varios de los políticos que hemos conocido o conocemos tienen estos rasgos disociales, ¿no? Es decir, yo sé que no debo utilizar mi cargo para ganar dinero ilícito y lo hago. Yo sé que no debo grabar una conversación privada y la grabo. Entonces, ¿cómo se ha formado eso? Eso han empezado recién cuando han entrado a la vida política. Eso empieza desde pequeños, incluso desde la época del jardín, ya se ve, incluso ahí. Entonces, con eso no estoy diciendo, por si acaso, que los casos de ustedes, sí, eso van a ser así como los políticos, no. Estoy hablando de algunos casos porque para dar a entender que hay varias situaciones, no solamente uno. Acá nos escribe Marita en estos breves minutos que nos quedan. A ver, Marita, doctora, buenos días. Mi niño es adolescente. ¿Qué puedo hacer para ponerle un alto en los juegos en el celular? Claro, él me dice que está de vacaciones, sí me obedece cuando yo le digo que no use el celular. Lo hace, pero le cuesta dejar el teléfono. Ya, acá el tema, mi querida Marita, es lo siguiente. Yo tengo que ofrecerle otras alternativas a él. Porque si yo le quito el celular y solamente de eso se divierte, va a haber un vacío en él. Entonces, cuando yo quiero quitar algo o disminuir el uso de algo, es porque le tengo que ofrecer otra actividad, algo que le guste, ¿no? Entonces, de preferencia tiene que ser algo pues, que no tenga que ver tan pasivo, ¿no? Porque ese también es el tema del sedentarismo. Entonces, ponerle un alto, como te digo, es, el celular debes tenerlo tú. Tú se lo vas a dar cuando empiece la mañana o la tarde y tú se lo vas a recoger. Él no va a dormir con el celular en el cuarto. Tú lo vas a tener. Eso tiene que quedar claro. Y tiene que haber un horario y se lo tiene que ganar. Y por otro lado, hay que ofrecerle otras alternativas de distracción. Hay que hacerlo, hay que darnos ese tiempo. Sí, mi querida Marita, entonces por ahí podemos ir viendo, pero todo con mucho amor, con mucho cariño, con un espíritu lúdico, ¿no? Para que haya un bonito ambiente. Bien, padre Eduardo, creo que ya vamos, de nada, Marita, ya vamos terminando por este segmento, ¿verdad? Invitamos a que no se desconecten, ¿no? Los que están en Facebook o en la plataforma Zoom de Radio San Camilo, no se desconecten, que vamos a empezar una bonita canción y con ello retornamos. Déjame decirte lo difícil que es a veces el vivir tan lejos de las cosas que más quieres.
tu tierra, tus costumbres y tu gente. Déjame decirte lo difícil que sabes vivir cada día entre mil cosas que no entiendes, sin poder decirles lo que quieres, lo que sientes, que hasta tu silencio te parece ausente. Pero tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos. Paz y alegría en el Dios de la vida. Déjenme decirles porque soy un forastero, viviendo alegrías y tristezas de otros pueblos. He sentido hablar a Dios llamándome la gente para ser signo de vida y no de muerte. Por eso dejé familia, casa y amistades, y estoy aprendiendo del cariño de otros pueblos que me abren los ojos con cada pequeña cosa y me muestra que Dios vive entre la gente. Y es que tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos. Porque tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos, como un forastero. Lejos, lejos de mi pueblo, Lejos, lejos de mi gente. aprendiendo de otros pueblos.
siempre un forastero. Un forastero, sí. Un forastero. Un forastero, sí. Un forastero. Un bonito canto que hemos escuchado con el padre Diego y Miguel Quiñones, un forastero, el forastero, ¿no? Un bonito canto que hemos escuchado como una pausa a nuestro programa Hablemos con los Padres. Antes de pasar con nuestro invitado muy especial, decirle a Charito, porque he visto ahí en una pregunta de ella en el Facebook, decirle a Charito que justo ella estaba preguntando sobre el aprendizaje en los adolescentes. Quería decirle a ella y a todos ustedes que más adelante vamos a tener un programa justamente que trata sobre la comprensión, sobre el aprendizaje, así que te invito, mi querida Charito, también para que estés atenta en ese programa y vamos a poder seguramente desarrollar con más precisión esa pregunta. Bien, ahora estamos en nuestro segundo bloque. Bienvenidos para los que recién se están conectando. Tengo la oportunidad y el inmenso placer de presentar a un invitado muy especial. Él es Gerardo Chirinos Alejos, es psicólogo deportivo y psicoterapeuta. Ha tenido la gentileza de compartir esta mañana con nosotros. Desde muy tempranito está también acá conectado. Bienvenido, Gerardo, y muchas gracias por estar en Hablemos con los Padres. Muchas gracias, Wendy. Buenos días. Buenos días, padre. Un agradecimiento a Radio San Camilo por esta invitación. Y bueno, vamos a tratar más o menos de compartir algunas ideas, algunas referencias importantes con lo que implica el conocimiento del deporte, la conceptualización del deporte en el desarrollo de toda persona. Bien, como bien decías, yo soy psicólogo deportivo. Yo trabajo específicamente con divisiones menores de un colegio religioso. Y bueno, mi labor como tal, digamos que a diferencia, porque también nosotros trabajamos mucho con el tema de el tipo de categorías en las que se desarrolla cada deportista, porque no es igual, no son iguales, así como sabemos que Piaget desde sus etapas del desarrollo mencionaba que cada etapa de desarrollo cognitivo en el niño es distinta, se evoluciona de manera progresiva. Entonces en el deporte más o menos sucede algo parecido. Entonces vamos a ver que hay autores que mencionan que el deporte forma el carácter. Bien, y lo que vamos a ver es que dentro de la práctica deportiva se desarrolla una especie de simulacro para la vida misma. Ahora voy a explicar por qué. Los chicos, los deportistas como tal, tienen que pasar por un proceso de preparación, por un proceso de entrenamiento físico, de entrenamiento técnico. Nosotros dentro del alto rendimiento, porque la psicología como tal se le conoce como psicología del alto rendimiento, a la psicología deportiva. Y vamos a ver que la psicología deportiva o psicología del alto rendimiento como tal tiene cuatro pilares fundamentales, que es el desarrollo físico del deportista, el desarrollo técnico, el desarrollo táctico, bien, en cuanto a la idea del entrenador para plasmarla dentro de la competencia, especialmente cuando se tratan de deportes colectivos, y desarrollo psicológico, entrenamiento psicológico. Son cuatro pilares fundamentales que van a condicionar de alguna forma el alto rendimiento del deportista, pero en competencia. Sin embargo, no solamente tenemos que centrarnos en que el deportista gane, en que el deportista muestre su mejor performance en el partido, en la carrera de 100 metros planos, en la competencia de natación, en el partido de tenis,
No solo se trata de eso, porque estamos diciendo que es una especie de simulacro para la vida misma. ¿Y por qué decimos esto? Porque el deportista ve, especialmente cuando se trata un atleta en formación, un deportista en formación que empieza desde muy niño, desde muy pequeño, tiene la oportunidad de ver cómo su carrera tiene un inicio, un punto de partida, cómo nace al deporte, cómo se va formando, cómo va caminando, cómo va evolucionando. Entonces, se da cuenta que en la vida todo tiene un punto de partida, todo tiene un proceso formativo, hasta llegar a un proceso, a una edad adulta, a una edad, a una etapa, eh, llamémosle culmen, en donde puede ver quizás su máxima expresión, su máximo nivel, que de a pocos, así como tuvo la oportunidad de mostrarse de alguna forma mantener un nivel adecuado en competición, irá viendo cómo ese nivel va declinando, va descendiendo a medida que los años van pasando. Entonces llegará un punto en que el deporte ya no estará más como competición, porque me estoy refiriendo, y quiero dejar claro aquí, a deportistas de competencia, ¿bien? De competencia. Como tienen una etapa inicial, una etapa adulta de maduración, ¿bien? Y una etapa en que la carrera deportiva va declinando hasta llegar a un cierre, a un retiro. Bien, entonces la persona puede ver cómo todo tiene un inicio, todo tiene una etapa de maduración y cómo todo tiene un final. Es una preparación para la vida porque la vida también se trata de eso. Sin embargo, esto no significa que el deportista profesional cuando se retira va a dejar el deporte completamente. No, o sea, se trata de una dedicación a un deporte, a un estilo de deporte de competencia. Sin embargo, cuando esto se forma desde la infancia, vamos a ver que el niño y la persona misma trata de establecer o termina por establecer al deporte como parte de su identidad. Bien, yo en el tiempo que vengo trabajando con estos muchachos, con estos jóvenes y niños también, algunos me suelen decir, yo no concibo mi vida sin el deporte. O sea, yo soy junto con el deporte, ya sea el básquet, sea el vóley, sea el ajedrez, por ejemplo, porque lo han concebido desde el inicio, desde que quizás tienen memoria. Entonces lo han hecho suyo. Vamos a ver que de alguna forma el deporte, más allá de la competencia, más allá de que solamente el deportista, el niño, el joven se prepara para las olimpiadas del colegio, para las ligas interescolares, más allá de eso, el niño empieza a formarse una rutina que incluso tiene que poner a prueba por sí mismo, por ejemplo, en este periodo en el que estamos, que es el periodo vacacional, donde no hay temporada deportiva, donde no hay un entrenador que quizás está ahí, y yo me estoy refiriendo a chicos que tienen una participación constante, porque también por estas épocas, para quienes no tienen un hábito de participar asiduamente en una liga competitiva, eh, sí se solía, perdón, eh, ubicar a los niños en determinadas vacaciones útiles, determinados programas de verano, sea natación, sea karate, lo más común, ¿no? Lo más común. Ahora por estas circunstancias no se puede, no se puede. Sin Justo por ese embargo, tema, Gerardo, sí, quería preguntarte para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Estamos hablando de que es ya cómo el deporte se va incorporando y que va siendo parte de la identidad del niño, del adolescente. ¿Tú a qué edad recomendarías, a quienes nos están escuchando, a qué edad es recomendable
empezar a practicar un deporte? ¿O es que es mejor esperar que el niño lo pida? ¿O ya un adulto podría ir estimulando o propiciando? A ver, aquí voy a referirme, a referirme nuevamente a lo que mencioné, a las etapas del desarrollo, eh, porque tienen mucho que ver con nuestra evolución no solo cognitivo, sino también sensorial, también física. Entonces nosotros sabemos muy bien que un niño a la edad de 3, 4, 5, 6 años, lo que se llamaría para nosotros el periodo preoperacional, eh, no solamente está en desarrollo físico en cuanto a crecimiento, sino también en desarrollo cognitivo. Entonces, si se empiezan a añadir o a incorporar hábitos deportivos, desde lo más básico, ya sea una natación, sea fútbol, porque hay escuelas de fútbol para muy pequeñitos, ¿ven? Desde los 4 o 5 años incluso, eh, o las distintas disciplinas. Entonces se va a contribuir a que el desarrollo del niño, no vamos a decir que con esto el niño va a ser un niño superdotado, ni va a desarrollar una cognición sumamente competitiva. O sea, digamos que el desarrollo va a estar un poco más adelantado, va a estar un paso adelante, si queremos llamarlo así. Porque el deporte, aparte eh, demandar en el deportista en formación, demandar distintas habilidades, distintas aptitudes, precisamente demanda eso, demanda un desarrollo de la cognición, de la asociación, porque son ideas nuevas que se están incorporando, una idea de juego, cómo tiene que entrenar. De esa manera puedo ejercitar incluso la memoria, porque porque cuando estoy en casa, los papás pueden establecer también una rutina de trabajo, y para eso el niño tendrá que tener en cuenta todo lo que le dijo el entrenador. Entonces estamos hablando de un desarrollo integral. Yo Me siempre parece digo que, importante lo que tú mencionas, porque a claro, veces se tiene el prejuicio como que cuando se hace deporte no se piensa, ¿no? Como que, es el deportista como que es el que saca malas notas, entonces ya que se vaya a jugar algún deporte, cuando sabemos, como tú bien dices, que nuestro cerebro tiene diferentes áreas. Un área es cuando yo estudio matemáticas, se va desarrollando un área del cerebro, pero cuando yo practico un deporte se va desarrollando el cerebro también, solamente que otra área, ¿no? Entonces, como nos está diciendo Gerardo, ya desde que los niños están en inicial podemos ir incentivando esto, no solamente por un tema físico, sino también por un tema de este desarrollo cerebral muy interesante. Ahora, otra pregunta que quisiera hacerte, Gerardo. Hay tantos deportes, hay tantas opciones y cada vez incluso hay deportes que se practican en nuestro país y a veces ni los conocemos, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué deporte elegir? ¿Tiene que elegir el niño? ¿Tengo que darle opciones? ¿Yo tengo que decirle, ya vas a practicar esto? ¿Le tengo que obligar? ¿Cómo hacemos para saber qué deporte tendría que practicar, sea niño o sea adolescente? a ver, en cuanto a esto, eh, distintas opciones las que manejamos, las que podemos mencionar. Sin embargo, yo diría, desde mi propia experiencia y desde mi propia opinión también, que es muy conveniente que el niño y el adolescente, hablemos del niño primero, porque normalmente el niño a lo largo de su desarrollo consolida en la adolescencia lo que ya ha hecho en la infancia. Entonces, si inició, por ejemplo, en fútbol, es muy probable, no digo que sea completamente seguro, pero es muy probable que, por ejemplo, continúe en fútbol, ¿no? Así como hay niños que prueban distintas disciplinas. Hay chicos, por ejemplo, donde yo trabajo, que están en más de una disciplina. Entonces, en este caso sería conveniente sugerir, mostrar al niño las opciones que hay, pero dejar que decida.
dejar que decida, porque también el deporte, tengamos en cuenta, es una manera en que él se muestra socialmente, en que él se muestra, en que él muestra sus capacidades. Entonces el niño en todo momento va a querer sentirse el mismo, sentir que el deporte lo representa, es parte de él, de su identidad, que lo constituye. Entonces, dejemos, así como una profesión que debería ser de libre elección y no impuesta. Una disciplina deportiva también tendría que ir por ese lado. Mostrar quizás las opciones, el abanico de posibilidades. Quizás papá ha sido basquetbolista o juega ajedrez. Por ahí puede instruir al niño también en algunas orientaciones, en algunas técnicas, enseñarle a jugar, lo típico de ir que el papá lleve al hijo a pelotear, como se suele decir, un domingo, a la playa, al parque, cuando se podía, ¿no? Cuando se podía. Pero eh, tratar de limitarnos a eso, mostrarle lo que nosotros creamos conveniente, proporcionarle las herramientas que nosotros creamos conveniente, pero al final la decisión estará en él. Si se siente cómodo jugando fútbol, pues que juegue fútbol. Si se siente mejor en básquet, que lo haga. Ajá. Si le gusta la natación, bienvenido sea. O sea, donde el niño se sienta más cómodo, donde se sienta más identificado. Excelente. Entonces también aprovechamos para invitar a todos ustedes que nos están viendo, escuchando, a que también hagan las preguntas que quieran hacer a Gerardo, que él gustosamente va a estar respondiéndolas en el siguiente bloque. Para ir terminando este segmento, Gerardo, ¿qué podrías tú recomendar a las mamás, papás, cuidadores que nos están escuchando por este tema de la pandemia? ¿No? Donde ahora se ha visto que, bueno, por los conocimientos que se tienen, que hay que estar siempre con la mascarilla, que es mucho más seguro estar al aire libre, ¿no? Entonces, ¿qué podrías tú sugerir en esta época, ¿no? O digamos, porque los deportistas, a pesar de todo, de la pandemia, me refiero a los deportistas altamente calificados, han seguido, ¿no? Siguen en esa línea. ¿Qué sugerencia darías tú a quienes nos están escuchando? Bien, ese fue un verdadero reto en cuanto a las categorías en las que yo apoyo, porque bien lo dices, el deporte de élite, el deporte profesional, se reanudó a mitad de año, ¿no? Se reanudó en Europa, se reanudó en el Perú, continúa, de hecho, continúa. NBA, las ligas profesionales de fútbol continuaron, ¿no? Continuaron, se reanudaron, pero no así para los deportistas de divisiones menores. Son quizás, yo diría, y con mucha pena porque he podido verlos, quizás uno de los más frustrados en esta época, porque, por ejemplo, yo que he estado con chicos de quinto de secundaria, que habían campeonado en la liga de básquet del año pasado, perdón, en 2019, tenían la ilusión de poder defender su título, defender a su colegio en este 2020 que pasó, pero llegó la pandemia y ese proyecto quedó en el aire, ¿no? Y bueno, al menos los chicos de divisiones menores, niños, adolescentes, tuvieron que limitarse a los entrenamientos por Zoom, a los entrenamientos virtuales, que obviamente no es igual, ¿no? No es igual porque el hecho de entrenar en grupo te contagia. Si yo llego al entrenamiento desmotivado, desganado, el entusiasmo de mis compañeros es contagiable. Entonces es por eso que es básico poder entrenar de manera grupal y presencial sobre todo. Sin embargo, podemos adaptarnos a las situaciones, a este contexto, ya sea porque vemos algún tutorial en YouTube con algún entrenador, porque hay N canales en las redes para poder seguir una rutina de entrenamiento. Desde casa con lo que ello demanda, o quizás por ahí teniendo algún protocolo muy estricto con los niños, llevarlos a montar bicicleta, por ejemplo, al parque un domingo, a trotar por las calles aledañas. Entonces, mantener una rutina que evite el sedentarismo,
que evite el sedentarismo. Precisamente por eso es que en esta época se está cayendo mucho en eso, porque quizás, y eso es lo que yo también les recomendaba a los chicos, a los deportistas con los que trabajo, ¿no? Mientras estamos en la temporada, nosotros hemos estado detrás de ti, tu cuerpo técnico ha estado ahí contigo, tu entrenador te ha estado diciendo qué es lo que tienes que hacer, a qué hora tienes que entrenar, pero una vez que llegan las vacaciones ya no vamos a estar, por lo menos hasta que se reinicie la temporada. Entonces ahora está en ti. Y está no solamente en el deportista, en el niño, en el adolescente, sino también está en los padres. Bien, ver qué tan implicados están con el deporte, aun cuando están en etapa vacacional. Bien, qué tanto se forma y se continúan estos hábitos, aún en las limitaciones que podamos tener. Una última consulta, Gerardo, para ya ir despidiendo este segmento y estar esperando las consultas y preguntas de nuestro público. ¿Qué consejo, para los papás, mamás, cuidadores que nos están escuchando, cuán importante, de qué manera es importante la participación de los adultos en que los niños y adolescentes empiecen a practicar un deporte o también que lo sigan, que se mantengan en ese ritmo? ¿Cuán importante es el apoyo de los padres, de las madres y cuidadores? Eso es muy importante porque el niño, nosotros sabemos, siempre está observando modelos, observando patrones de conducta, patrones de comportamiento y sobre todo cuán respaldado se siente con lo que él hace, porque sabemos que un niño necesita sentirse aprobado, necesita sentir que los demás aprueban y felicitan, como bien decías en el segmento anterior, y aprueban, lo felicitan y tienen elogios para él. Porque un niño se maneja mucho por el ambiente social, ¿bien? Y sobre todo por el respaldo de sus padres. Entonces aquí tenemos que ver y tenemos que evaluar qué tan importante es para el padre, para cada padre de familia, que su hijo tenga un hábito deportivo dentro de su rutina diaria. Porque hay quienes, podemos tener el caso de que mamá lleva al niño al deporte, a la natación, pero papá no está tan de acuerdo, porque piensa que es una inversión en vano, porque cree que hay otras cosas importantes en las que puede ocuparse, porque prefiere que quizás haga vacaciones útiles, pero desde otro tipo de actividades, sin desmerecer nada, claro, sin desmerecer ningún tipo de ninguna... Pero es Pero importante el acuerdo siempre, como mencionamos, el acuerdo entre papá y mamá. Muchas gracias, Gerardo, por comentarnos de manera bastante clara todo esto. Invitamos a nuestros amigos para que hagan las preguntas que deseen en el chat, acá quienes están en el Zoom, o también en el Facebook. Así que, Padre Eduardo, creo que ya nos podemos ir con la canción. A mí me ha creado una inquietud lo que Gerardo nos ha dicho. Voy a hacer ya por adelantado mi pregunta. Y dicen, ¿no? Cuando hay un niño hiperactivo, ¿no? Dicen, hay que hacerlo correr por la canchita de fulbito para menguar su hiperactividad. ¿Eso es cierto? Veamos un poco y escuchemos este bonito canto. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Son las 11 de la mañana con 40 minutos ya, Wendy. Mira cuán rápido pasa el tiempo. Estamos con Gerardo, el cual nos ha hablado sobre la importancia en el crecimiento del niño y del adolescente del deporte. Yo le había hecho ya por adelantado una pregunta. ¿Qué tan cierto es el hecho mismo de que en algunas oportunidades nos pensamos que un niño que es hiperactivo hay que hacerlo correr por la cancha de fulbito hasta que saque la lengua para menguar, en cierto sentido, dicen, su hiperactividad? Padre, es efectivamente es muy cierto lo que suelen decir, ¿no? En cuanto a esta particularidad de los niños hiperactivos, que precisamente tienen las emociones demasiado desbordadas, demasiado aceleradas, y normalmente siempre están activados, están con la energía al máximo. Entonces, el hecho de darles un espacio para que corran, para que se diviertan hasta que se cansen, puede ser una herramienta para ayudarlo a
eh, sacar, para ayudarlos a exteriorizar las emociones. Eso es lo que en terapia psicológica de tercera generación se le conoce como síntomas externalizados. Es decir, todo lo que se muestra hacia el exterior. Bien, porque están también los signos internos, como son las emociones, puede ser la alegría, puede ser la tristeza, puede ser la ansiedad, que es algo que se manifiesta de manera interna. Bien, pero también es necesario que, así como se le da una libertad para que pueda tener un espacio para correr, como usted dice, para que pueda sacar todo lo que tiene dentro, toda la energía, sí sería bueno que pueda empezar a disciplinarse. Bien, con respecto a hábitos de entrenamiento, porque hay muchos niños que con TDAH, con hiperactividad, que precisamente ingresan al deporte o sus papás em, les dan el tema de la orientación deportiva, los meten al deporte para que puedan regular esas emociones. Puede servir para regular emociones y también como una forma de autoconocimiento. Porque en el deporte yo puedo ver mis reacciones, quizás no en el momento, pero sí los otros la están viendo. Mi entrenador sobre todo. Y me tendrá que decir, me tendrá que dar, como decimos, la retroalimentación, el feedback, sus comentarios y sobre todo las cosas que tengo que mejorar. Quizás tengo que entrenar también mi falta de tolerancia. Entonces, el deporte no solamente se trata de entrenar lo físico, las buenas jugadas, la técnica, sino también las emociones. Eso es lo que se llama como autorregulación, autogestión, gestión del estrés, autocontrol, que son parte de las variables psicológicas que se manejan dentro del enfoque, valga la redundancia, psicológico en el alto rendimiento, en el deporte. Quizás yo no deseo que mi hijo como tal sea un competidor de élite, al menos no por ahora, pero sí que esté en una academia de verano, por ejemplo. Entonces, aun cuando sea una competencia menor o una formación muy temporal, efímera, quizás no porque solamente dura 1 o 2 meses, sí va a servir para que el niño pueda conocer sus emociones, para que el niño pueda empezar a darse cuenta de las cosas que tiene que mejorar desde temprana edad, bien desde temprana edad. Saber que tiene que jugar en equipo, saber que tiene que identificar la idea del entrenador, cómo la plasma dentro del juego, cómo se disciplina a sí mismo, bien, cómo se disciplina a sí mismo. Entonces son formas en las que se puede trabajar aun cuando no necesariamente el niño vaya a desempeñarse en un deporte de élite. Y también el hecho de respetar las normas, ¿verdad? De saber qué cosa, cuándo es foul, cuándo es como en la propia vida, ¿no? Las cosas prohibidas, las cosas permitidas, qué pasa cuando gano, qué pasa cuando pierdo. Y acá es muy importante, y lo engrano con la pregunta del segmento anterior, de esto del profesor que era un poco aburrido, ¿no? Es decir, en el juego también hay roles. No es la misma función el delantero, el defensa, el mediocampista, el árbitro. Ahí viene el tema, ¿dónde me ubico yo? ¿Qué cosa voy a ir haciendo? Entonces, eso es la vida misma, ¿verdad? Es decir, en una clase, ¿qué rol estoy cumpliendo yo? ¿Estoy siendo la alumna? ¿Estoy siendo la profesora? ¿No? Y eso también me lo va enseñando el deporte, claro que de una manera mucho más lúdica. También el tema de las normas, ¿verdad? Así que no sé si podrías activar tu micrófono, Gerardo, por favor. Sí, precisamente lo que mencionas, Wendy, esto encajaría un poquito en el aspecto, si queremos si queremos hablar en palabras un poco más técnicas, esto encajaría en el aspecto táctico del deporte, del alto rendimiento. Sin embargo, como bien dices,
aprender a asimilar una idea y hacerla mía, no se logra de la noche a la mañana. Bien, y me refiero a la idea de juego, por ejemplo, de un entrenador. Tú bien has dicho, hay distintos roles que se desempeñan dentro del deporte. Si hablamos de deportes colectivos o como también se suele llamar deportes abiertos, los deportes colectivos, distintos roles, y el deportista tiene que ceñirse a eso. Tiene que ceñirse a lo que el entrenador plantea y a lo que también él desea plantear. Porque tengamos en cuenta, y esto es muy importante, en el desarrollo del deportista se tienen que trabajar sí o sí en base a objetivos. Sí o sí. Sí o sí. Es, digamos, la hoja de ruta que se va a marcar para el desarrollo no solo del deportista, sino también del equipo, si se trata de un deporte colectivo. Entonces, se trata también de, por ejemplo, escuchar al deportista para saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus expectativas, y también que el entrenador pueda transmitirle qué es lo que quiere de él para el equipo. Entonces, desde ya estamos viendo que si se trata de un niño, de un adolescente, se trata de una necesidad de adherencia a un equipo, a una idea de juego, adherencia y cohesión, sobre todo eso. Y eso no se logra de la noche a la mañana, no se logra de un día para otro. El equipo tiene que conocerse, el joven tiene que sentirse cómodo, el niño tiene que sentirse, llámese también aceptado por sus propios compañeros, para Gerardo, que pueda haber... Sí. sí, y dime Gerardo, tú has estado ya adelantándonos un poco la clasificación, porque hay deportes que son, por ejemplo, para competir en solitario, ¿no? Otros que son de a dos, como por ejemplo el tenis, y hay otros que son en equipo. Mi pregunta iba, ¿hay algún deporte que sea, vamos a decirlo entre comillas, mejor o peor que los demás? ¿O cómo saber cuál es el deporte que es el más recomendable para cierta persona en específico? ¿Es dependiendo de la edad que tiene, de lo que le gusta, de lo que tiene que mejorar? ¿Cómo podría hacerse para uno ver? Porque, por ejemplo, puede ser el caso, ¿verdad?, que hay un chico que de repente es bastante introvertido, bastante tímido, poco sociable, entonces le puede decir, papá, ya yo quiero saber jugar ajedrez o quiero frontón, ¿no?, que es solo, en solitario, ¿no? Y más bien tiene cierto rechazo o cierta incomodidad con deportes que sean en grupo. ¿Cómo se podría manejar esa situación, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, porque hay papás y a veces usamos, ¿no?, el deporte como un fin terapéutico, ¿no? Si de repente es muy temeroso, a ver qué hace con el básquet, a ver, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos manejar esa situación en casa? Me trae solamente una típica forma de, por ejemplo, cuando un papá enseña a su hijo a nadar, a la antigua. No se lanza al agua con él, no se mete al agua de a poquitos, primero para mojarse los pies, no. A la antigua era, te lanzan a la piscina, te lanzan al mar y se acabó, tú ve cómo sales, ¿no? Era una forma antigua, tradicional, de la vieja escuela, para aprender a nadar. Sin embargo, vamos a ver que para poder contestar a tu pregunta, Wendy, hacer una diferencia entre lo que es deportes colectivos, llamados también deportes abiertos, y deportes individuales, como también se les llama deportes cerrados. ¿Por qué deportes abiertos? Porque no solo porque yo tengo un equipo que me está respaldando, tengo un equipo al que pertenezco, no solo eso, sino porque las posibilidades que se dan dentro de la competencia son abiertas, es decir, pueden pasar muchas cosas. El fútbol, el básquet,
el futsal, eh, si vamos al tema del fútbol americano, que no lo tenemos aquí, pero llámese deportes colectivos que no tienen un rol, no tienen un guión establecido. No así, por ejemplo, con una gimnasta, por ejemplo, ¿no? Que tiene una coreografía aprendida, que sabe exactamente cuándo empieza, cuándo termina y lo que tiene que hacer. Sigue una pauta. Bien, depende de, ya lo decía hace un momento, de no solo cuán identificado se sienta el deportista con la disciplina, sino también de el nivel de ansiedad que esto le genera. Porque tengamos en cuenta que cada deporte genera un umbral de sufrimiento, genera un umbral de dolor, pero también genera un nivel de ansiedad. Entonces, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Acompañado? ¿Solo? ¿Dónde te desempeñas mejor? ¿Dónde sientes que puedes dar lo mejor de ti? ¿Dónde sientes que puedes sacar tu máximo potencial? ¿Jugando ajedrez? ¿Jugando una partida de frontón? ¿No? ¿Puedes tolerar quizás un partido de tenis que puede prolongarse hasta por 4 horas? ¿No? Entonces, todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Y para eso es muy necesario y sería ideal que el deporte pueda acuñarse, pueda adherirse al niño desde muy pequeño, mejor dicho, a la persona desde la infancia, porque de esa manera puede adaptarse mejor. De esa manera su capacidad de adaptación, su tolerancia a la frustración, su tolerancia al estrés, el manejo emocional puede darse de una manera más accesible cuando ya llegue a competencias mayores. Puede hacer del deporte un hábito, porque así no participe en una liga deportiva, tendrá el hábito de, por ejemplo, tener una rutina deportiva en casa todos los días, o por lo menos de manera interdiaria. Tendrá el hábito de entrenar con sus amigos, de jugar semanalmente y tantas otras cosas. Entonces, va a depender mucho de cómo la persona se adhiera a la disciplina y de sus aptitudes y aptitudes con P y actitudes también con C, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo eso. Interesante lo que nos cuentas. Padre Eduardo, creo que nos quería compartir algo. Sé que es interesante lo que Gerardo nos va compartiendo, ¿no? El deporte, como lo he entendido, me corriges Gerardo si estoy equivocado, pero el deporte es importante, ¿no? En el crecimiento, no solo personal, sino en las habilidades, en las habilidades psicosociales, ¿no? Que el niño y el adolescente tiene que ir forjando, ¿no? Y dependerá mucho del entorno familiar y de la convivencia que ayudará a que, pues bueno, el deporte pueda ser un buen aliado, ¿no? Para el crecimiento y la integridad del niño y del adolescente, ¿no? Quizás tendríamos que fomentar, ¿no? En familia, en los lugares donde participamos o donde socializamos, justamente el amor al deporte, ¿no? Yo soy un sacerdote un poco gordito, ¿no? Pero ciertamente que es necesario, el deporte es importante, oxigena buenamente el organismo, ¿no? Y psicológicamente nos ayuda a ser más sociables, ¿no? Más integrativos, ¿no? Y asertivos también en la vida diaria. Sí, padre, efectivamente, como usted bien lo menciona. De hecho, yo aquí tengo un libro muy bueno de inteligencia espiritual y deporte, que de hecho fue uno de los primeros que pude tener a la mano cuando empecé mi formación en psicología deportiva, en donde destaca la función multifactorial del deporte, la importancia y vigencia del deporte en la vida de la persona y sobre todo en la sociedad, porque el deporte sigue vigente, porque el deporte es algo que convive con nosotros prácticamente todo el tiempo. Por ejemplo, en la sociedad en la que estamos, el deporte que más destaca siempre ha sido el fútbol.
que hemos tenido distintas oportunidades para ver momentos importantes de este deporte, de esta disciplina a lo largo de nuestra historia. Tuvimos los Panamericanos hace un par de años. Entonces, fueron oportunidades para que quienes vienen detrás de nosotros, hablo de niños y adolescentes, tengan la oportunidad de ver que hay algo más allá de solamente mirar a una computadora, agarrar un mando y sentir que uno está participando de ese partido de fútbol. No, hay algo más. Puedes meterte en ese partido, puedes meterte en esa función, puedes por ti mismo tener una propia satisfacción, no tanto por ganar una medalla, no tanto por ganar un trofeo, y eso también es un estilo de motivación, porque en el deporte, tengamos en cuenta que se refiere, una de las cosas que demanda el entrenamiento, por ejemplo, es motivación. Para el entrenamiento, motivación. Para la competencia, autoconfianza. Entonces, ¿pero qué tipo de motivación tengo en el entrenamiento? Motivación intrínseca, extrínseca, que también hay distintas formas de verlo. Si el deportista quiere superar una marca solo porque mi compañero, que sea un basquetbolista, en el entrenamiento hace 20 canastas, yo tengo que hacer 30, ya sea porque quiero superarlo a él, quiero superar al rival del otro equipo, o porque quiero superar mi propia marca. O sea, ¿qué tipo de motivación estoy teniendo? Si me permites, Wendy, que estoy también conectado aquí con el Facebook, y hay una pregunta que nos están haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo sea, Claudia Cisneros, cuánto tiempo sea cualquiera el deporte de elegir de acuerdo al paciente o de acuerdo a la persona deben realizarlo? A ver, en cuanto al tiempo, en cuanto a al programa, al cronograma establecido, el programa de entrenamiento, dependerá mucho de el nivel de implicancia que tiene la persona, que tiene el niño. Ya lo decía, en épocas de pandemia quizás todo el día están en casa, pero la pandemia no va a durar siempre. Entonces, quizás en épocas de vacaciones lo más usual es meterlos a algún deporte. Bien. Por otro lado, yo diría que sí sería conveniente que, muy aparte de llevar un deporte en un proceso, en un periodo vacacional, sería bueno que esto se haga un hábito, teniendo en cuenta la compaginación que tiene que haber entre los estudios y entre el deporte, porque los objetivos serán diferentes. No es igual un deportista que está dedicado a tiempo completo al deporte y que vive de eso y que su trabajo es entrenar. Los objetivos serán distintos, serán más exigentes, pero por otro lado están aquellos que compaginan el deporte con sus estudios o con el trabajo. En el caso de los niños, esto ayuda a formar un hábito de organización, de distribución del tiempo. Entonces, va a depender mucho de la situación, del contexto de la persona, de su necesidad, ¿bien? Y sobre todo, qué deporte se le adecua más. Porque si, por ejemplo, hablamos de una persona, tú lo mencionabas, Wendy, que el deporte puede ser hasta terapéutico, por ejemplo, la equitación. La equitación es muy terapéutica. El deporte con caballos termina siendo muy, muy beneficioso porque se trata de implicarse no solamente con la técnica que demanda esto, sino también con lo que el caballo demanda, porque el caballo se identifica también con el jinete. Entonces es una labor terapéutica muy interesante. Entonces depende de la persona, de sus necesidades, de lo que quiere lograr y de dónde se siente más cómodo. Muchísimas gracias, Gerardo. En verdad podríamos quedarnos horas y horas escuchando porque es de verdad muy interesante, apasionante. Personalmente a mí me encanta este tema, como ya anteriormente te lo había dicho días atrás. La psicología deportiva me parece una línea de estudio y de trabajo muy, muy apasionante. Y bueno, tanto así que mira, ya Padre Eduardo hoy día ya se ha decidido a empezar
A trotar, Wendy. Aquí en casa yo tengo un campo inmenso, ¿no? Entonces desde mañana a trotar para bajar un poco la barriga y para oxigenar mejor la mente. Y por qué no decirlo, ¿no? Para Todo lo que encontrar quieras mejor a decir, Dios, ¿no? Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo, en verdad, por tu tiempo, por tus saberes, por tu buena disposición, por tu buena actitud, por tu paciencia con todos, con todas nuestras preguntas, que estábamos ahí todos ansiosos de saber tantas cosas. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Ojalá no sea la última. Y bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado acá. Gracias, Wendy, por la invitación. Gracias, padre Eduardo. A ti, Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder conocerte en la virtualidad y pues bueno, nada, ojalá que en algún otro momento podamos también contar con tu presencia. Wendy, Con todo, estamos ya concluyendo. El próximo sábado, ¿qué tema estaremos conversando contigo y cuál sería nuestra persona que vas a invitar? Así es, Padre Eduardo, les invito a todos ustedes, amables amigos, el próximo sábado de 10 a 11, en nuestro primer bloque, estaremos conversando sobre nuestro tema Hablemos de dormir. Justo que hemos estado hablando de ese tema, cuáles tienen que ser las condiciones adecuadas para que los niños y adolescentes tengan un buen hábito de sueño, qué tenemos que hacer nosotros los adultos para promover eso, y cuándo es que ya de repente surge alguna situación que amerita algún tipo de ayuda profesional. Hablemos de dormir de 10 a 11 y a partir de las 11 vamos a tener una invitada, ella es terapeuta ocupacional y vamos a conversar sobre cómo organizar el tiempo de los niños y adolescentes durante las vacaciones. Justo un tema que hemos estado hablando mucho hoy día ha sido el tema de los horarios, así que ella nos va a ayudar con sus orientaciones. Bien, muchísimas gracias, Wendy. Gerardo, te reitero nuevamente mi agradecimiento y mi estima. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, Wendy, 10 de la mañana. Las personas que desean nuevamente escuchar el programa que hoy día hemos emitido en directo a través de Radio San Camilo, el horario es el día de mañana a las 9:45 de la mañana, en diferido. Wendy, un abrazo. Gerardo, también un abrazo. Que el Señor los bendiga y la Virgen María nos acompañe y proteja. Buenas tardes. Amén, Padre. Gracias, padre. Gracias, Wendy.